Bueno, a ver, vamos a ver qué tal. Mi nombre es Miguel Cabrera. Estamos nuevamente reactivando el canal Arcadia México en YouTube y quería hablar brevemente sobre la situación contemporánea con el coronavirus en relación a la crisis económica. Para ello, bueno, voy a hacer un comentario de un artículo que se publicó en la Strategic Culture Foundation el 22 de abril del año en curso por Eric Suez, que es un gran analista en este portal y del que quisiera, recomendarlo, por supuesto, y también eh, seguir en este debate tan álgido que es la situación actual. La principal razón para hacer este video es que me preocupa mucho, la violencia que puede generarse después de la crisis del coronavirus, en el sentido de que se sabe que le sigue una crisis económica de gran magnitud, lo que puede detonar, por supuesto, hálitos revolucionarios violentos que a mí me parece que a nadie le convienen, y mucho menos a nosotros los mexicanos, que nos encontramos tan cerca del epicentro de lo que puede surgir a manera de crisis económica, que es Estados Unidos, evidentemente en relación a lo último que ha sucedido con los movimientos en Wall Street, en la bolsa, etc. Entonces, no me voy a debrayar demasiado, nada más voy a mencionar que el artículo se titula ¿Por qué Estados Unidos, tras la crisis del coronavirus, tendrá pobreza masiva? Bueno, entonces vamos a irnos muy rápido. En la primera parte se habla de que el rescate económico que se está llevando a cabo en estos momentos en nuestro vecino del norte, sobre todo se dirige a dos tipos de perfiles. Los empleados y consumidores de a pie, digamos, como nosotros, con el fin de pagar naturalmente sus créditos, sus préstamos hipotecarios, por ejemplo, sus coches, sus pequeños negocios. Y bueno, ha habido muchas quejas porque en realidad únicamente se han implementado para las pequeñas empresas a nivel personal créditos por la Oficina de Administración de Pequeños Negocios, pero únicamente hasta por $1,200, que para el, digamos, estatus de economía de Estados Unidos es en realidad muy poco. El segundo perfil se dirige sobre todo a los inversionistas como propietarios de bonos y acciones. Estamos hablando, recordemos, de este rescate que se ha autorizado en días recientes. Esto es tremendo porque lo que va a suceder es que estamos en realidad ante una fagocitosis de empresas chicas por cooperaciones, por corporaciones. Y aquí, por ejemplo, es necesario hablar muy brevemente de Marx por lo siguiente. Bueno, se supone que, digamos, la impresión masiva de dinero que está llevando a cabo Estados Unidos a través de la Federal Reserve tiene que ver sobre todo con una cantidad que asciende a los 6 millones de dólares, trillions en inglés, que ha sido el rescate más grande de todos los tiempos en ese país. Estamos hablando de que la crisis del coronavirus lo que hizo es reducir, digamos, el consumo de las personas y por lo tanto se está intentando reactivar a partir de un rescate, pero que está beneficiando sobre todo a las personas que tienen inversiones en bonos, acciones y que además, nótese, tienen contactos con la clase legisladora, que de hecho lo que está haciendo es beneficiar sobre todo a estos personajes que son multibillonarios, lo cual va a afectar por supuesto a la clase de a pie, al consumidor que suele, digamos, tener un perfil mucho más sencillo. Entonces, esto es muy importante porque hay unos pasajes en la literatura de Karl Marx donde se habla del fin del capitalismo bajo ciertas circunstancias y una de esas tiene que ver justamente con la destrucción de una parte considerable
de los negocios pequeños cuando son absorbidos por otros de mayor envergadura y que terminan monopolizando la distribución, la venta de bienes y servicios. Entonces, voy a leer un pasaje que dice, de un libro muy bueno, que dice, de filosofía, que dice, al limitar los salarios a las estrictas necesidades vitales del obrero, el patrón capitalista reduce simultáneamente la clientela posible para los objetos que fabrica, y de ahí la venta de rebaja y el paro, que agravan aún más la crisis. La competencia obliga a los capitalistas a perfeccionar incesantemente su maquinaria y a inmovilizar así un importante capital constante, mientras que disminuye el centro, el dinero líquido de que disponen, el capital variable. Por esta razón, la tasa del beneficio baja sin cesar, porque la plusvalía es devorada por las inversiones. El pequeño patrón sucumbe a la competencia y deviene proletario. Tal es la concentración del capital, al término del cual no habrá más que un pequeño número de capitalistas explotando una enorme masa de proletarios. El capitalismo fabrica así sus propios sepultureros, es decir, la ganancia, para decirlo en palabras muy esenciales, se ve cada vez más disminuida por la disminución de los ingresos, porque la gente, al disminuir los salarios, disminuye su capacidad de compra y por lo tanto disminuye la ganancia de los empresarios, que son cada vez de la clase empresarial, toda vez que se mantiene por otra parte un capital constante que se está reinvirtiendo en competir con otras empresas, por ejemplo, en aumentar la calidad de la tecnología para tener una mayor ventaja sobre las demás empresas. Lo que tiene como consecuencia que en realidad esta es una contradicción en la teoría marxista del capital, una contradicción del sistema capitalista tendrá como consecuencia el empobrecimiento de la clase empresarial cuando colapsa o, ¿no?, digamos, se ve una situación como la contemporánea. Entonces, digamos que el efecto secundario del coronavirus es la oclusión del sistema que conocemos hasta ahora en Estados Unidos, que va a terminar beneficiando a la clase de los multibillonarios, porque en realidad lo que está haciendo la Federal Reserve es imprimir cantidades masivas de dinero que van a parar mayoritariamente a sus amigos, a sus colegas, que son grandes corporaciones que son demasiado grandes para quebrar. Entonces la cifra de los 6 trillions, 6 millones de millones, se divide, según había anunciado en marzo Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, que tiene que ver particularmente con esta partición que hicieron de 2.2 miles de millones de dólares para los pequeños negocios y la mayoría, el resto 3.8 mil millones de dólares para las grandes corporaciones. Esto ya había sucedido en años anteriores, pienso en la crisis de 2008, y se repite, salvo que estamos en esta ocasión ante la mayor impresión de dinero en la historia de Estados Unidos, que va a tener como consecuencia que se destruya, digamos, la clase empresarial menor o pequeño burguesa, que para estándares mexicanos es mucho más que pequeño, pero que allá es pequeño burguesa, en función de que lo que realmente está haciendo el gobierno es, digamos, hacer una subvención, dar un subsidio a las empresas más grandes, a las corporaciones más grandes, multibillonarias, para intentar reactivar la economía. Y obviamente los pequeños empresarios no van a poder competir ante este nivel de la misma manera, y aquí nos involucramos como mexicanos, de la misma manera en que aquí en México, bueno, este es mi comentario personal, mi observación y análisis personales, que el TLC de los 90, firmado por Salinas, lo que hizo en realidad fue acabar con la clase campesina y agricultora empresarial del país al, digamos, lanzar a los mexicanos agricultores a competir con el gigante del norte, en esa época Estados Unidos, cuyo campo estaba subvencionado por el gobierno. Entonces, al no poder haber esa competencia y al generar Estados Unidos productos agrícolas mucho más
baratos y de mejor calidad, los campesinos, los agricultores tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos y de ahí el abandono del campo. Esto se conecta con temas también, por supuesto, de la teoría de la tierra, de la importancia de la tierra, pero no me voy a meter ahora en esto, nada más quería mencionarlo, porque en realidad voy a hacer otro video después de este, para complementar lo que acabo de mencionar, porque esto es nada más, digamos, el inicio de este artículo que también habla del coronavirus y de la paliación del mismo por países que han visto de manera, que han resuelto el problema de una manera muy eficaz y que han sido sobre todo de corte asiático. Bueno, ya mencioné lo de Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca. Y en general, bueno, es únicamente esto. Termino este video hablando haciendo un comentario de un librito muy desconocido del célebre Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, que está muy en boga, por cierto, que se llama Más allá de la Bahía Mexicana. El título originalmente está en inglés, pero que habla justamente de los viajes que hizo Aldous Huxley a México. Estuvo en las ruinas, en Oaxaca, se fue a ver los centros arqueológicos más importantes, habló de los mayas, de Monte Albán, etc. Cuando estuvo en la Ciudad de México, se lee en este libro, le llamó, digamos, escribe que le llama poderosamente la atención cómo la crisis, la Gran Depresión, había pegado tanto a la gente que vive en la Ciudad de México, que esto había, digamos, distorsionado incluso los cuerpos de las personas que estaban subnutridas. Y él habla de que jamás en su vida había visto un nivel de pobreza tan exacerbado en una mancha urbana, y compara sus experiencias con el interior de la República, donde observa o hace notar que de hecho la clase de las personas que viven en el interior de la República, son mucho más saludables que la clase proletaria que agudizó y vino a mucho menos en la mancha urbana en comparación a, digamos, el resto de un tipo de identidad. Entonces, incluso ahí se puede empezar a hablar de un tipo de balcanización de las clases sociales que de por sí ya están estratificadas, pero eso sería a nivel horizontal, y eventualmente una balcanización de la identidad mexicana, que yo creo que se vive a nuestros días, donde la Ciudad de México poco o nada tiene que ver con el interior de la República. Y en caso de que esto pueda llegar a impactar a México, evidentemente, vamos a ver una clase urbana muy empobrecida, pero que irónicamente va a ser menos saludable que la gente que vive en el interior de la República y que de alguna manera siguen preservando un tipo de economía comunitaria que ha servido también para paliar la situación actual. Entonces es interesante este detalle de Aldous Huxley. Voy a dejar el enlace del artículo de Eric Suez de la Strategic Culture Foundation en la descripción del video. Y este es todo el contenido de esta ocasión. Gracias.